Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional presenta El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Escuela de Planificación y Promoción Social con los problemas sociales, comunales y nacionales. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más del Vigía, hoy martes, que estamos acompañándonos aquí. Jorge, ¿cómo estás? Roberto, muy buenos días. Es un gusto nuevamente estar contigo en nuestro programa El Vigía, y hoy tenemos una invitada especial. Queremos dar continuidad al programa de la semana pasada, en donde tuvimos la oportunidad de invitar al profesor Carlos Zulate, el cual, como académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social, nos ilustró sobre las experiencias, no solo como académico, sino en la parte práctica que ha tenido con las prácticas organizativas, con las prácticas de proyectos que él está implementando, y sobre todo el vínculo con la institucionalidad. Específicamente nos hablaba don Carlos del INDER, una institución que está trabajando de la mano con la Escuela de Planificación. Hoy contamos con la colaboración y con la presencia de Yasmín Pereira. Es una compañera académica egresada de la Escuela de Planificación y Promoción Social, de la cual queremos compartir con ella, porque ella hizo una investigación producto de su trabajo final de graduación, en la cual estuvo trabajando con el INDER, y queremos conocer, Yasmín, de parte tuya, esas experiencias positivas de todo ese trabajo de graduación. Y sobre todo queremos empezar contigo, que nos comente cómo fue tu llegada a la Universidad Nacional, por qué decidiste ingresar a la Universidad Nacional y por qué la Escuela de Planificación. Buenos días, Yasmín. Buenos días, Roberto. Buenos días, compañero. Muchas gracias por la invitación y un placer estar en este espacio de compartir, de reflexión acerca del trabajo que realizamos, ¿verdad?, desde la Escuela de Planificación, y propiamente también desde las experiencias que hemos tenido estudiantes, profesores, egresados, ya sean prácticas, en proyectos y demás. En mi caso, ingresé a la carrera en el 2012, motivada principalmente por una búsqueda de algo diferente, algo que no, por decirlo así, me encasillara o me ubicara solamente en un área de trabajo, sino que pudiera tener precisamente esa inter y multidisciplinariedad que además caracteriza a la Escuela de Planificación, a la carrera como tal. Y pues obviamente en este caso, siendo la única carrera, esta carrera solamente dada en la Universidad Nacional, fue así como escogí en este caso mi alma mater, y pues muy contenta también de haber ingresado a una carrera que ciertamente no tenía muy claro, ¿verdad?, cuál iba a ser tal vez el futuro, pero sí sabía que dentro del proceso de formación había una diversidad de aprendizajes y conocimientos que podía obtener, y también motivada principalmente, y creo que a lo largo de mi carrera ha sido una característica que me ha también motivado mucho, y es el trabajo directo con personas. Ese trabajo de facilitadora, de acompañamiento, de también investigación conjunta participativa. Entonces eso también pues me llevó y me motivó aún más a seleccionar esta carrera, y a pesar de que soy de una zona rural, de un pueblo en Pejivalle, en Cartago, trasladarme hasta Heredia era todo un reto, pero lo asumí, y hasta el día de hoy creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida haber ingresado a esta carrera, y la formación obtenida pues sin duda también ha sido la más provechosa, además de la experiencia obtenida con las prácticas que incluye la carrera. Yasmín, ¿tú recomendarías, porque parte de lo que buscamos con este programa, El Vigía, es precisamente mostrar las experiencias para que otras personas, en este caso, para que futuros estudiantes de la Universidad Nacional vean que sí se puede, que hay que hacer un sacrificio, pero que sí se puede y vale la pena? En ese caso tú nos decías, tú eres de una zona rural, el vincularse a la universidad, el venir a Heredia, eso implica una serie de cohisiones, de situaciones en las cuales hay un cambio tremendo. ¿Cuál fue tu experiencia a ese respecto?
Sin duda es todo un reto, pero como digo e insisto, vale la pena, y insto claramente a muchas personas a que asuman ese reto, y también he trabajado en algunos otros procesos dentro de la Escuela de Planificación por motivar a otros estudiantes de zonas rurales a que accedan o se atrevan más bien a ingresar a una universidad pública y salir, ¿verdad?, de sus espacios rurales, tal vez un poco alejados, etcétera, o simplemente el hecho de ingresar a una universidad pública, que a veces, ¿verdad?, es un proceso, pues que más bien tiene su propio proceso, pero que hay que hacerlo y hay que animarse en el momento que uno, no, tal vez no en el momento que sea, pero siempre insistir. En mi caso sí fue todo un reto, pero también ese reto me ha ayudado a crecer y siempre digo que me ha formado lo que soy el día de hoy. Tuve la suerte de topar y de vivir muchas experiencias, desde vincularme a otros procesos, o más bien a otras actividades co-curriculares, con el Departamento de Promoción Estudiantil, por ejemplo, en grupos artísticos, ya luego como estudiante asistente. Eso también me permitió vincularme en proyectos y actividades académicas y de extensión universitaria, y hasta llegar a, bueno, por suerte ya participar directamente como funcionaria de la Universidad Nacional, que sin duda esta experiencia la obtuve como estudiante, lo cual yo creo que es algo muy positivo de nuestra carrera y de la universidad también, que valora el aprendizaje de los estudiantes, las experiencias que uno obtiene en las prácticas, en los cursos y en ese constante contacto con la sociedad, porque a veces creemos que la universidad está solo, ¿verdad?, en una burbuja y que simplemente estamos solamente en la academia, y no, para eso también tenemos espacios de investigación, de extensión, que nos permiten pues tener esa experiencia que realimenta nuestra formación, no solo teórica, ¿verdad?, sino también nos permite complementarlo con esa práctica. Y creo que sin duda los diferentes retos, obstáculos que a veces uno vive y aprendizajes también son parte de esa formación que uno tiene que vivir. Y esto no quiere decir que las personas que están cerca de la universidad no lo viven también, porque la universidad propiamente tiene sus retos, pero sí exige un cambio para uno que ha estado en una zona, ¿verdad?, que se ha criado en una zona rural, que ha tenido muy cerca su zona de la escuela, del colegio, y ya trasladarse, cambiar su estilo de vida al vivir ahora en el GAM, y no, ¿verdad?, cerca de sus familias, etcétera. Pero eso también permite conocer diferentes realidades que además es parte de la formación o de la experiencia que se vive dentro de la carrera. Okay. Entonces sí se puede, ese es el mensaje para la juventud. Claro que sí, sí se puede. La universidad nos ofrece espacios y todo significa es decisión, empeño, constancia, y sí se puede. De las experiencias en la parte formativa, en la parte académica, en la parte de lo que la Escuela de Planificación te ofreció, tú nos mencionabas esa necesidad de compartir, de vincularse con las comunidades, con las personas, con las instituciones. ¿Tú te sientes satisfechas con lo que académicamente la Escuela de Planificación te ha dado? Y hoy como profesional, ¿crees que efectivamente la escuela y ese conocimiento teórico, práctico que te da, lo fortalecen a uno como profesional? Creo que lo más interesante de la escuela, y que he tenido la oportunidad de ver tanto presencialmente como externo, ha sido como un crecimiento, porque creo que la formación que yo recibí en mis años, ¿verdad?, cuando yo estuve, que tampoco podríamos decir que pasó mucho, creo yo, pero sí ha mejorado. En mi proceso de formación creo que lo más enriquecedor ha sido lo obtenido, claramente el conocimiento que se me aportó, todo el aprendizaje a través de los profesores, de los docentes capacitados y con amplio conocimiento y experiencia, pero además el reto de que también te exige estar en un constante aprendizaje y en una constante búsqueda de una mejora. Y creo que eso también ha sido la línea de la escuela y lo que he visto que se ha tratado y se ha buscado desde el proceso de acreditación, desde la mejora de los docentes, etcétera, que también se ha cambiado y ha evolucionado y ha mejorado. Entonces, pues sí, claramente, formativamente ha sido, o sea, he estado satisfecha, pero me ha satisfecho aún más el hecho de que he visto que se ha buscado una mejora en la parte académica sobre todo, y también en las experiencias que ha buscado recopilar la escuela en cuanto a lo que hacer. El Vigía,
La mirada estratégica. Bien, continuamos con el programa del Vigía, hoy martes 23 de abril. Estamos con nuestra invitada, la compañera Yasmín Pereira. Yas, ¿nos comentas un poco acerca, por favor, del trabajo final de graduación? Sabemos que lo hiciste en la zona de Sarapiquí, que quisiéramos saber cuál fue el tema que desarrollaste y por qué Sarapiquí. Sí, bueno, podría decir que sí fue un trabajo, bueno, no lo hice sola porque tengo también que decir, estoy acompañada de mi compañera Priscila Parajeles. Ella también, bueno, las dos estudiantes en el mismo nivel. Sin embargo, nosotras, o más bien yo empecé desde el tercer año en Sarapiquí con mi práctica organizativa en la zona de, bueno, en el distrito Cureña. Ahí trabajé con, en este caso, la profesora Priscila, que tiene su proyecto allá, y ahí fui estudiante de la práctica vinculada con la cooperativa y otras iniciativas que ellos tenían. Yo continué mi práctica de proyectos en Sarapiquí, específicamente en Cureña nuevamente, realizando un estudio de factibilidad para un almacén de agroinsumos para la cooperativa. Cuando se dio el proceso de práctica, de nuevo, bueno, yo tenía mi profesor tutor, pero también estaba acompañada con la contraparte, en este caso de la encargada del proyecto, nuevamente Priscila, y en este momento el proceso o el proyecto de Cureña se empezó a vincular, empezó a buscar el vínculo con las instituciones. En ese momento fue cuando acudimos al INDER, aún recuerdo la visita, acudimos al INDER, en ese entonces estaba el señor Ricardo Rodríguez Bonilla, que es el actual director de la región Chorotega, si no me equivoco, perdón, Huetar Norte, y ahí le comentamos del quehacer de la escuela y demás, y buscamos nosotras la posibilidad de realizar una pasantía de honorem con el INDER. En este caso estaba reciente la transformación y trabajamos con la oficina de proyectos. Entonces nosotros visitábamos, mientras realizábamos también nuestro proceso o nuestro proyecto de factibilidad, el estudio de factibilidad, les colaborábamos con la parte de proyectos, con la oficina de proyectos, analizando, aportando y también nosotras aprendiendo sobre esa forma o esas metodologías que ellos estaban empezando a implementar. También implicaba, nos dieron una facilidad de visitar algunos proyectos, hacer entrevistas que ellos en ese momento buscaban información para recopilar acerca del proyecto. Entonces eso nos permitió ir acercándonos, ¿verdad?, aún más a la realidad y entender la institución. Tuvimos la posibilidad de adentrarnos a la institución y sobre todo en un proceso que ellos estaban viviendo, insisto, de transformación y de cambio y de adaptación, ¿verdad?, hasta la nueva ley, a los nuevos objetivos, etcétera. Yasmín, ¿y cómo hicieron ustedes para desplazarse? Porque nos dices en Cureña, de Heredia a Cureña, me imagino Sí. que el desplazarse, el alojamiento, la comida, porque usted dice que se constituyeron como parte del proyecto. En la parte de cuando fue la práctica organizativa, pues la práctica te lo facilita. Sí. Y también recibimos en ese momento, buscamos ayudas de la universidad, como los fondos FOCAES, ¿verdad?, que son de participación estudiantil, de proyectos estudiantiles. Pero para el proyecto de práctica del estudio de factibilidad también concursamos de nuevo por un proyecto FOCAES, que estaba ampliado también a otras zonas, pero nosotros eso nos facilitó. Sin embargo, también tenemos que agradecer mi compañera y yo la facilidad que nos dio el INDER también de en ese momento también colaborarnos con temas como con el hospedaje, porque ellos veían que nuestra participación también enriquecía la labor de ellos y también apoyaba en ese momento al único encargado de la oficina de proyectos. Entonces fue un año que íbamos cada 15 días, 22, depende cómo estuviera también la agenda de ellos y los tiempos y demás, pero bueno, retomando esa parte, nosotras entonces, a partir de ese estudio, terminamos nuestro estudio de factibilidad y sin duda nos quedó la espinita, como dicen, y la necesidad de que queríamos seguir investigando acerca del tema de proyectos, tema que además personalmente me apasiona y ya vinculado directamente, viendo la necesidad que había en cuanto al tema, la problemática en relación a cómo se buscaba vincular, en ese momento lo veíamos como las personas, las comunidades, las organizaciones base podían acceder a los recursos de la institución a través de los proyectos, fue como el elemento que motivó
que para nuestro trabajo final de graduación decidiéramos realizarlo en ese tema. Entonces, propiamente, investigando luego, porque pasaron como 2 años luego, o 1 año y medio luego de esto, decidimos hacer, en realidad el proyecto fue un análisis de la gestión de proyectos de desarrollo del INDER, propiamente en el proceso de formulación en el territorio Sarapiquí. Entonces ya fue sí un proceso, ¿verdad?, que sí tuvo sus antecedentes particulares y también pues nos llevó hasta que lográramos culminar en eso muy específico, que además también, de hecho, desde que nosotros hicimos la práctica al momento de realizar el trabajo final de graduación, hubo un gran cambio en ese mismo proceso de formulación de proyectos. Entonces ya fue también ver cómo antes se hacía y cómo ahora había llegado y qué es el actual proceso de formulación de proyectos que se realiza, y son proyectos de desarrollo, ¿verdad?, que son aquellos que son un impacto territorial. No son solo, ¿verdad?, aquellos dirigidos a una actividad específica, a un elemento particular de infraestructura, crédito, demás, sino ya son proyectos que van a impactar el desarrollo propio del territorio, en este caso Sarapiquí. Yasmín, con respecto a la percepción de las asociaciones, de la comunidad en general, de la presencia y del acompañamiento que ustedes estaban haciendo con el INDER, ¿cuál es la percepción? ¿Qué podemos esperar de la comunidad? ¿Lo ven con buenos ojos la participación de los estudiantes de una universidad con una institución como el INDER? ¿Se creen en el trabajo que se está haciendo? El papel que juega el planificador en este caso, que tiene facilidades de comunicación, de entender las realidades que viven esas asociaciones, ¿eso ayuda entonces a que la articulación institucional se pueda dar? ¿Cuál es tu apreciación? Yo lo vería no solo desde mi práctica, o más bien desde el estudio o más bien desde el trabajo final de graduación, perdón, sino también retomando, inclusive reflexionando el proceso de la pasantía que hicimos, ¿verdad? Yo diría, y también fue parte del análisis que realizamos en este trabajo, fue que efectivamente las organizaciones, nosotros trabajamos con 4 organizaciones, ¿verdad?, tomando como una muestra representativa, que eran, bueno, ciertos criterios consideramos que ya eran grupos que tenían proyectos ya con el INDER. Entonces ya había un vínculo, no es solamente decir, tengo una imagen, ¿verdad?, de lo que se dice, de lo que veo del INDER, sino que ya estaban trabajando con el INDER. Entonces, creo que lo más importante a resaltar es ver que las personas confían en el trabajo y el objetivo y el fin actual del INDER. Le ven un sentido, le ven una lógica y creen que los procesos establecidos están bien. ¿Qué es lo que pasa? Definitivamente no hay facilitadores, no hay personas que les acompañen, que les guíen, que estén con ellos por un tema de, ¿verdad?, evidentemente de que la institución tal vez no tiene la capacidad instalada para hacerlo, pero también ven que, y en algunos casos, el acompañamiento de otras instancias como universidades, ONGs, personas particulares con cierto conocimiento, es un elemento clave para ellos. Entonces, la participación de nosotros como estudiantes, fundamental y ha sido estratégica para muchos de ellos. En el caso nuestro particular, pues claramente nos vieron como una vía, una forma de también transmitir esa experiencia personal de ellos en el proceso, no solo haciéndolo, no solo formulando el proyecto, sino ya su experiencia vivencial y su percepción precisamente respecto a la institución. Entonces, nosotros fuimos como ese medio para canalizar esa información de cuál era su percepción, ¿sí?, y transmitirla en ese momento a la institución. Pero también yo diría que para ellos, un estudiante que se vincule, que trabaje con ellos, que los acompañe, que los facilite, que esté ahí, ¿verdad?, sin duda mejora y facilita esa relación entre organizaciones base, comunidades e instituciones. Y la institución sin duda agradece esa participación, o por lo menos en nuestro caso fue muy, muy bien recibida. El Vigía, mirando hacia el futuro. Bien, continuamos con nuestro programa y vamos cerrando. Yasmín, tal vez si le podrías decir a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan esa necesidad de visualizar las relaciones que debe haber entre universidad, instituciones, inclusive uno como estudiante, porque nos comentabas vos que has experimentado ciertas circunstancias o situaciones que te han visualizado crecer como profesional gracias a estas alianzas que se pueden dar. Entonces, uno tal vez como estudiante dice,
quizá yo podría con este trabajo enlazar a alguna institución, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hacer eso? Entonces, tal vez si nos podrías mencionar por qué la importancia de ese enlace y tal vez cómo fue el proceso que ustedes hicieron para enlazarse con el INDER, que quizá le pueda servir a otros estudiantes para enlazarse con otras instituciones. Yo empezaría diciendo, y como lo mencionaba anteriormente, que como estudiantes, como academia, como universidad, no podemos estar ajenos a la realidad, ajenos a la sociedad, a lo que está más allá, ¿verdad?, de nuestras aulas, del campus, sino también yo creo que nuestra tarea es estar en ese constante contacto. Y en este caso, con las instituciones, es conocerlas, adentrarnos a sus funciones, a qué es lo que hacen, qué es lo que tienen, qué es lo que buscan, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus objetivos, cuál es su línea de trabajo, y nosotros buscar dónde y cómo podríamos apoyarles, facilitar, buscar también nuestros espacios de inserción, y sin duda alguna que si estos espacios de inserción son en compañía con organizaciones base, grupos vulnerables, etcétera, hay que establecer esos vínculos. Creo que la mayoría de los proyectos en cierto momento, o todos los proyectos, me atrevería a decir, tienen que tener este componente, porque nosotros solos como universidad, claro, no es tal vez nuestra responsabilidad, ni tampoco no podemos llevar toda la carga, sino que ciertamente siempre tenemos que vincularnos con alguna u otra institución, ya sea para pedir asesoría, para solicitar información, o también para establecer ese trabajo conjunto. Y si bien, o yo creo que las mismas instituciones tienen una tarea y una obligación de articulación para el trabajo conjunto en pro del desarrollo local, el pro de atención de cierta población, etcétera, nosotros también nos podemos unir, por decirlo así, en esa mancuerna, en ese trío de trabajo, instituciones, comunidades, universidad, y creo que es un tema de buscar espacios. Y por ese mismo elemento que decíamos, que como planificadores tenemos la capacidad de negociar, de comunicación, también nosotros somos los que tenemos que, en ese caso, bueno, yo tuve la oportunidad de tener acompañamiento de una docente en esa inserción, pues también nuestro trabajo como estudiantes y profesionales es demostrar y evidenciar a la institución cuál es el aporte que nosotros podemos dar, porque creo que eso es un tema de ganar-ganar, ¿verdad? Sí. Ver en qué nosotros le podemos aportar, y ustedes también van a aportarnos, ya sea nosotros directamente, nosotras ayudándonos o dándonos el espacio para realizar el trabajo, pero también íbamos a ayudarles a las organizaciones futuras a conocer la experiencia, a motivar a otras organizaciones a que hicieran, a mejorar procesos propios de la institución. Entonces, creo que a veces inclusive dentro de un trabajo de investigación, dentro de un curso, eso te va dando posibilidad de ir conociendo la institucionalidad, ir conociendo los espacios que hay, e inclusive tener afinidad por ciertos temas. En mi caso, pues el INDER ha sido una institución de afín a lo que a mí me gusta, en este caso proyectos, al trabajo con comunidades y demás, pero hay otras personas que lo tienen con otros temas, con otros grupos, con otras instituciones, y creo que yo diría personalmente que no podemos alejarnos de eso, porque es un trabajo conjunto y articulado que creo que es una gran necesidad que existe a nivel país de trabajo conjunto, y que creo que como desde estudiantes hasta profesionales tenemos que seguir trabajándolo para obviamente lograr cambios y mejoras significativas, si es realmente lo que queremos para un proyecto país, etcétera. Roberto, yo creo que queda en evidencia que la experiencia que nos ha transmitido Yasmín hoy efectivamente nos demuestra de que desde las instituciones públicas, desde la universidad, necesariamente es importante el vincularnos con las otras instituciones para, en un trabajo mancomunado, como tú decías, Yasmín, poder efectivamente ofrecer soluciones a esas tantas necesidades que tienen nuestras organizaciones. Yo creo que la Escuela de Planificación es un ejemplo exitoso en el sentido de que desde los primeros años está vinculando a los estudiantes con las realidades que viven las diferentes cooperativas, organizaciones, instituciones, y que a través de la parte práctica, no solamente es teoría, no es solamente lo que se aprende en el aula, sino que cómo eso se vivencia en la realidad, es que se va cogiendo experiencia, y es como articuladamente podemos entonces ofrecer soluciones a las problemáticas que tienen nuestras comunidades.
Yo creo, Yasmín, que tu experiencia es valiosísima. Queda demostrado de que sí se puede, de que las personas, los estudiantes y las estudiantes de las áreas rurales pueden contar con las universidades públicas, tienen unidades académicas, tienen escuelas que les facilitan procesos y que los pueden llegar a ser profesionales para bien de este país. Te agradecemos mucho tu colaboración y tus aportes en este día. Roberto, muchísimas gracias. Darte las gracias, Yasmín, por estar. Tal vez si quisieras dar un último mensaje a estos chicos y chicas que te están escuchando, como que aún no se han motivado a salir y decir, mira, yo tengo oportunidad, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago? No sé, tal vez algún último mensaje que quisieras darles. Creo que el mensaje sería para los chicos que, ¿verdad?, que están en un proceso, ya sea que están en el colegio, que ya salieron, que están decidiendo qué hacer, si estudiar, ingresar a una universidad, y también a los que están actualmente en un proceso de formación. No es fácil, es un camino complicado, con muchos aprendizajes, muchos obstáculos, pero siempre los aprendizajes y los momentos de felicidad, de alegría, valen la pena por todo esto. Sin duda, siempre uno necesita el apoyo, y creo que es fundamental el apoyo de la familia, de amigos, de consejeros, de los mismos compañeros, de estudio, etc. Creo que lo más importante es ver que no estamos solos. La misma universidad, siempre hay personas que nos buscan ayudar, y nosotros tener ese impulso, esa motivación y esa constancia y una disciplina por hacerlo. Creo que cuando uno tiene un objetivo claro, y a veces tal vez no está tan claro, pero quiere obtener algo en la vida, tiene que lucharla y seguir y trabajar por ello, y al final creo que es estar en una constante búsqueda de eso, ¿verdad? De esa construcción personal, de esa transformación, y creo que es seguir en el camino, seguir caminando, y creo que sin duda siempre vamos a ver personas que sin duda que ya pasamos por eso y estamos también dispuestos a ayudarles, y siempre tener la motivación. No voy a decir que fue siempre fácil, que fue siempre bonito, ¿no? Pero al final creo que siempre los momentos bonitos compensan todos los retos que uno puede vivir, y sin duda siempre son aprendizajes. Entonces yo diría que ánimo, sí se puede. Y sin duda alguna, en esta carrera, pues es una muestra también, y uno ve muchos casos de personas que lo han logrado. Y creo que siempre hay personas, nunca hay que decir que mejor o en condiciones más difíciles que uno. Cada quien tiene sus propias luchas y retos, y lo importante, insisto, es caminar y seguir y no darse por vencido. Entonces, Roberto, igual quisiéramos agradecer a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional que nos está ofreciendo estos espacios, a Natalia, nuestra compañera, que nos está guiando, que nos está permitiendo continuar con el Vigía, que esperamos seguir adelante con el mismo. Muchas gracias, Jorge, Yasmín, muchas gracias, y muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan. Nos escuchamos en una próxima entrega del Vigía. La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, con 45 años de existencia, única universidad en planificación social y económica de América Latina, presentó El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Universidad Nacional con los problemas sociales, comunales y nacionales.